¿Puedo arreglar su portón a cambio de un baño?, dijo el mecánico pobre a millonaria, cuando el sol de Ciudad Juárez caía como plomo fundido sobre el asfalto. Rafael Morales sentía el calor atravesar las suelas gastadas de sus zapatos, un recordatorio constante de que cada paso era un esfuerzo. A su lado, su pequeña hija Lucía, de apenas 8 años, apretaba su mano con una confianza que le partía el alma, porque él sabía que esa confianza era lo único sólido que le quedaba en el mundo. El peso de la vieja caja de herramientas en su otra mano era familiar, un ancla a la vida que había perdido, a los días en que el olor a grasa y metal era sinónimo de sustento y no de desesperación. Hacía semanas que la fábrica automotriz había cerrado sus puertas sin previo aviso, llevándose consigo su empleo, sus ahorros y su futuro, dejándolo a él y a su hija a la intemperie, con el cielo del desierto como único techo. Caminaban por las calles silenciosas y arboladas de Lomas de Juárez, un universo ajeno de muros altos, jardines impecables y cámaras de seguridad que los seguían con una mirada fría y electrónica. Cada mansión era una fortaleza, una muralla que gritaba en silencio que ellos no pertenecían ahí. Lucía, con su carita sucia y los ojos cansados, se detenía a mirar las flores que se desbordaban por encima de las bardas, un toque de color en su mundo gris. Fue entonces cuando Rafael lo vio, un imponente portón de hierro forjado, de esos que se abren con la suavidad de un suspiro. Estaba atascado a medio camino, ligeramente torcido. Una de las bisagras superiores parecía vencida, un detalle minúsculo que solo un ojo experto como el suyo podría diagnosticar a la distancia. Sintió una punzada de esperanza, tan frágil y a la vez tan intensa que le hizo detenerse en seco, el corazón latiéndole con una fuerza renovada. Miró a su hija, el sudor perlado en su frente, el vestido percudido. Necesitaban un baño, un poco de agua para lavar no solo la suciedad de la calle, sino también el peso de la humillación. Necesitaban sentirse humanos de nuevo, aunque fuera por unos minutos. Con un nudo en la garganta, se acercó al interfono de latón pulido, un objeto tan lujoso que parecía fuera de lugar bajo su dedo calloso y agrietado. Dejó su caja de herramientas en el suelo con un cuidado casi reverencial, como si fuera un tesoro sagrado. Era su única carta de presentación, el testimonio de una vida de trabajo honesto. Respiró hondo, reunió el valor que le quedaba y presionó el botón. Una voz de mujer, nítida y desconfiada, resonó a través del pequeño altavoz. «Sí, dígame», dijo la voz, cargada de una impaciencia que esperaba una respuesta rápida. Rafael tragó saliva, tratando de que su voz sonara firme, profesional, y no como la de un hombre que estaba al borde del abismo. «Buenas tardes, señora», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Mi nombre es Rafael Morales, soy mecánico. Disculpe el atrevimiento, pero noté que su portón está averiado. Puedo arreglárselo ahora mismo. Tengo toda mi herramienta aquí. No le cobraré ni un solo peso por el trabajo. A cambio, lo único que le pido es si nos permite, a mi hija y a mí, usar su baño para asearnos un poco». El silencio que siguió fue largo y pesado, un vacío en el que Rafael sintió el peso de todos los prejuicios del mundo. Podía imaginarla al otro lado, observándolos por una cámara, juzgando su ropa raída, su aspecto cansado. Estaba a punto de darse la vuelta, de recoger su caja y su dignidad, rota, cuando la voz regresó, esta vez con un matiz de curiosidad. «¿Cómo sé que puede arreglarlo?», preguntó ella, su tono todavía cauteloso pero ya no tan cortante. Rafael miró el portón, sus ojos recorriendo el mecanismo con la certeza de quien conoce cada engranaje, cada tornillo. La bisagra superior cedió por el peso y desalineó el riel. «Necesito recalibrar el brazo hidráulico y reforzar el soporte. Es un trabajo de precisión, pero no me llevará más de 1 hora», respondió él, su voz llena de
una seguridad que solo el verdadero conocimiento puede dar. Hubo otro silencio, más corto esta vez. La mujer al otro lado del muro estaba evaluando no solo sus palabras, sino el tono con el que las decía. Finalmente, un chasquido metálico rompió la tensión. Una pequeña puerta de servicio a un costado del portón se abrió lentamente. Pase. Si lo deja funcionando a la perfección, el baño es suyo, pero solo si el trabajo es impecable. Para Rafael, esas palabras no fueron una condición, sino una promesa, la primera luz de esperanza en una oscuridad que parecía interminable. Historias como la de Rafael y Lucía merecen ser contadas porque nos recuerdan la dignidad y la fuerza que habita en el corazón humano, incluso en los momentos más oscuros. Este canal está naciendo y cada persona que se une a nosotros es el motor, el combustible que nos permite seguir buscando estas joyas de humanidad para compartirlas con el mundo. Si esta historia ya tocó una fibra en tu corazón, te pido de amigo a amigo que te suscribas ahora mismo. Es un gesto pequeño para ti, pero para nosotros es la señal de que vamos por el camino correcto y nos da el aliento para continuar. Ayúdanos a crecer juntos. 5 días habían transcurrido desde aquella tarde en que el silencio de la mansión fue interrumpido por la risa de una niña y la mirada profunda de un hombre digno. Para Isabela Fuentes, esos 5 días se sintieron como una eternidad. El portón de su casa, ahora funcionando con una suavidad y precisión impecables, se había convertido en un monumento a ese encuentro. Cada vez que el motor susurraba al abrirse o cerrarse, la imagen de Rafael, con la frente perlada de sudor y las manos expertas moviéndose con una gracia inusitada, volvía a su mente. Intentó sumergirse en su rutina, en las reuniones de consejo, en los informes financieros que hablaban de millones, pero todo parecía haber perdido su color. Las cifras eran frías, los rostros de sus socios, máscaras de ambición. Por primera vez, la soledad de su enorme casa no era un refugio, sino una condena que le pesaba en el alma. Una mañana, mientras observaba el jardín perfectamente cuidado desde su ventanal, tomó una decisión que rompía con toda lógica empresarial, pero que respondía a un impulso que ya no podía ignorar. Dejó a un lado su tableta, se puso unos vaqueros y una blusa sencilla y salió sin avisar a su chofer. Condujo su propio auto, un vehículo discreto que guardaba para ocasiones en las que no quería ser la empresaria, sino simplemente una mujer. No tenía una dirección, solo un vago recuerdo de la conversación y una intuición que la guiaba hacia las zonas más humildes de Juárez, hacia el polvo y el sol de las colonias, donde la vida se ganaba día a día. Sabía que era como buscar una aguja en un pajar, pero la idea de no volver a ver esos ojos honestos le resultaba insoportable. Recorrió las calles de la colonia Anapra, un laberinto de casas sin terminar y caminos de tierra. El aire era denso, olía a fritanga, a polvo y a la lucha diaria. Vio niños jugando con llantas viejas, mujeres cargando bolsas del mercado y hombres con la piel curtida por el sol, esperando alguna chamba en las esquinas. Fue en un pequeño parque, casi una plaza de tierra con un par de bancas desvencijadas, donde los encontró. Lucía estaba sentada en el suelo, dibujando figuras en el polvo con una ramita, completamente absorta en su mundo. A pocos metros, Rafael, con la espalda ancha y los músculos tensos, cargaba sacos de cemento desde un camión hasta una pequeña obra en construcción. El polvo blanco cubría su cabello y su ropa y el sudor trazaba surcos en su rostro, pero se movía con una determinación que lo dignificaba todo. Isabela se acercó lentamente, con el corazón latiéndole con una fuerza que la sorprendió. Cuando Rafael la vio, se detuvo en seco, con un saco de 50 kilos sobre el hombro. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que parecía una barrera invisible.
levantándose de nuevo entre ellos. Dejó el saco en el suelo con un golpe sordo y se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha blanca en su piel morena. Lucía, al verla, corrió hacia ella con una sonrisa pura que desarmó cualquier protocolo. «La señora de la casa bonita», exclamó la niña, abrazándose a sus piernas sin importarle el polvo de la calle. Isabela se agachó y la abrazó con una ternura que no sabía que poseía. Rafael se acercó, con una expresión indescifrable en el rostro. «Señora Fuentes», dijo su voz un poco ronca por el esfuerzo, «¿qué hace por aquí? Este no es un lugar para usted». Se sentaron en una de las bancas mientras Lucía volvía a sus dibujos. El sol de la tarde teñía el cielo de naranja y el ruido de la ciudad parecía amortiguarse en aquella pequeña plaza. Isabela le ofreció una botella de agua que había comprado en una tiendita de la esquina. Él la aceptó con gratitud y bebió un largo trago. Fue entonces cuando Isabela se atrevió a preguntar, con la voz suave para no romper la frágil conexión que se había restablecido entre ellos. Le preguntó por la madre de Lucía, una pregunta que flotaba en el aire desde el primer día. Rafael bajó la mirada, sus manos grandes y callosas jugueteando con la botella de plástico. Por un momento, Isabela pensó que no respondería, que había cruzado una línea invisible, pero entonces él comenzó a hablar, con la voz baja y cargada de una emoción contenida que estremeció a Isabela. Le contó de Ana Gabriela, su amor de juventud, una mujer con una sonrisa que, según él, podía detener el tráfico. Le habló de sus sueños compartidos, de construir una pequeña casa, de tener una familia. Su voz se quebró ligeramente al recordar el día del parto, las complicaciones inesperadas, la decisión imposible que los médicos le pusieron en las manos. «Me dijeron que solo podían salvar a una», susurró Rafael, mirando a su hija que ahora reía mientras perseguía una mariposa. «Ana Gabriela me miró justo antes de que se la llevaran y me hizo jurar que salvaría a nuestra niña, que la cuidaría y que nunca, nunca la dejaría sola. Cada día, cuando la miro, veo a su madre y cumplo mi promesa». Isabela sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se las tragó. La vulnerabilidad de aquel hombre fuerte era lo más poderoso que había presenciado en años. En su mundo de contratos y negociaciones, la honestidad emocional era una debilidad. Pero allí, en esa banca polvorienta, era una fortaleza. Impulsada por una necesidad de reciprocidad, de mostrarle que ella también tenía cicatrices bajo su ropa de diseñador, Isabela le compartió un pedazo de su propia historia. Le habló de un joven que conoció en la universidad, un estudiante de arte sin un peso en el bolsillo, pero con un alma que la hacía sentir viva. Le confesó cómo su padre, un hombre implacable que construyó el imperio que ella ahora dirigía, se había opuesto con una frialdad cruel. «Me dijo que el amor no pagaba las cuentas», confesó Isabela con la mirada perdida en el horizonte. «Me obligó a elegir entre él y mi herencia, o el amor, y yo fui una cobarde. Lo dejé, y desde entonces una parte de mí se cerró para siempre. Construí muros a mi alrededor, tan altos y gruesos como los de mi mansión. Esa tarde, algo cambió fundamentalmente entre ellos. Dejaron de ser la millonaria y el mecánico. Eran solo dos personas, dos almas solitarias que se reconocían en el dolor del otro. Los encuentros se hicieron más frecuentes. Isabela inventaba excusas para pasar por la colonia. A veces llevaba libros para Lucía. Otras veces simplemente se sentaban a conversar mientras la niña jugaba. Hablaban de cosas sencillas, de los autos que a Rafael le gustaba arreglar, de las estrellas que a Isabela le gustaba observar desde su telescopio. Cada conversación derribaba un poco más los muros que ambos habían construido. La risa de Isabela se volvió más frecuente,
más genuina. Y en los ojos de Rafael comenzó a brillar una luz que no era solo de dignidad, sino de esperanza. Una tarde, mientras compartían un café de olla en un pequeño puesto callejero, Isabela se armó de valor. Sabía que lo que iba a proponer podría cambiarlo todo, para bien o para mal. Rafael, he estado pensando, comenzó con el corazón acelerado. Tengo varias propiedades, edificios de oficinas, bodegas. Siempre necesitan mantenimiento. El trabajo es constante y la persona que tengo ahora no es de fiar. Me gustaría ofrecerte el puesto, un salario fijo, seguro médico, un lugar estable donde vivir, para ti y para Lucía. Rafael la miró y por un instante vio en sus ojos un universo de posibilidades. Vio un techo seguro para su hija, comida en la mesa sin la incertidumbre del día a día. Pero casi de inmediato, una sombra de duda nubló su expresión. Miró a Isabela, no a la empresaria, sino a la mujer que le había contado sus secretos en una banca polvoriosa. Y eso era precisamente lo que le daba miedo. «No lo sé, señora Isabela», dijo, su voz apenas un murmullo. «Lucía se acostumbraría a las cosas buenas, y yo no quiero que ella sufra si un día esto se acaba». Y además, se detuvo, incapaz de articular el verdadero temor que lo paralizaba. El temor a lo que estaba empezando a sentir por ella. Justo en ese momento de tensión palpable, el rugido de un motor de lujo rompió la atmósfera del barrio. Un sedán europeo, negro y brillante, se detuvo bruscamente junto a ellos. La ventanilla del pasajero bajó. Y un hombre con un traje impecable y una sonrisa condescendiente los miró. Era Roberto Salinas, socio y eterno pretendiente de Isabela, un hombre que representaba todo lo que ella había empezado a detestar de su propio mundo. «Isabela, querida, te he estado buscando por todas partes», dijo, su mirada recorriendo a Rafael con un desdén evidente. «¿Qué haces en este lugar? ¿Haciendo caridad?» Antes de que Isabela pudiera responder, Roberto se dirigió a Rafael con una arrogancia afilada. «Usted no sabe con quién está hablando, ¿verdad, amigo? Esta mujer no es solo rica, es una de las personas más poderosas del país. Su fortuna supera los 500 millones de dólares. ¿Entiende lo que eso significa? Significa que usted y ella viven en planetas diferentes». El peso de esas palabras cayó sobre Rafael como una losa de concreto. 500 millones de dólares. La cifra rebotaba en su mente, absurda, incomprensible. De repente, la conexión que habían construido, las conversaciones, las risas, todo parecía una farsa, una ilusión. Se sintió pequeño, expuesto, humillado. La distancia entre ellos, que había parecido encogerse, se expandió hasta convertirse en un abismo infranqueable. Se puso de pie lentamente, con una dignidad herida pero intacta. Tomó la manita de Lucía, quien miraba la escena sin entender. «Gracias por todo, señora Fuentes», dijo, y el señora sonó más formal y distante que nunca. «Pero mi compa tiene razón. Pertenecemos a mundos distintos. Con permiso». Y sin mirar atrás, se dio la vuelta y se alejó, caminando con paso firme, perdiéndose entre las calles polvorientas de la colonia, llevando a su hija de la mano. Dejó a Isabela allí, de pie, con el corazón roto, junto a un hombre que sonreía satisfecho y un mundo de riqueza que en ese instante se sentía como la jaula más vacía y desolada de todas. Pasaron 3 semanas que se sintieron como 3 vidas enteras. Isabela Fuentes, la mujer que movía los hilos de la industria energética del país, se sentía completamente impotente. Había contratado a los mejores investigadores privados, hombres que podían encontrar a cualquiera en cualquier rincón de la República, pero Rafael Morales y su pequeña Lucía parecían haberse desvanecido como el polvo del desierto que el viento se lleva sin dejar rastro. Cada mañana, el silencio de su mansión era un grito que le recordaba la risa de la niña
y la mirada serena del hombre que había reparado mucho más que un simple portón. Su rutina, antes un reloj suizo de reuniones y decisiones de millones de dólares, ahora se sentía vacía, un teatro absurdo donde ella era la única espectadora de una obra sin alma ni sentido. Una tarde, mientras su chofer la llevaba de regreso de una junta inútil, algo dentro de ella se rompió. Vio a un hombre en un semáforo haciendo malabares con naranjas, mientras su hija pequeña lo miraba sentada en la banqueta y la imagen la golpeó con la fuerza de un recuerdo vivo. Le ordenó al conductor que se detuviera. Se bajó del auto de lujo, ignorando la mirada confundida de su empleado, y le pidió que regresara solo a la mansión. Comenzó a caminar sin rumbo por las calles de un Juárez que nunca había conocido de verdad, el de los mercados sobre ruedas, el de los puestos de burritos y el de los talleres improvisados en cocheras. No buscaba con la lógica de una empresaria, sino con la intuición desesperada de un corazón que había perdido su norte. Fue en una de las calles más olvidadas de la colonia Anapra, donde el pavimento se rendía ante la tierra, que lo vio. Estaba de espaldas, inclinado sobre el motor de un viejo camión de carga, con la camisa manchada de grasa y el sol pegándole en la nuca. A su lado, sobre un banco de madera improvisado, estaba la vieja caja de herramientas, abierta como un cofre que revelaba sus únicos tesoros. Lucía estaba a unos metros, sentada en el suelo de tierra, dibujando con una piedrita en una tabla de madera. El corazón de Isabela se detuvo y luego latió con una fuerza que le quitó el aliento. Se acercó lentamente, sintiendo cómo sus zapatos caros se cubrían del mismo polvo que cubría las botas gastadas de Rafael. Él no la escuchó llegar hasta que estuvo a su lado. Cuando se giró y la vio, sus manos, expertas y firmes, se detuvieron en seco. En su mirada no había sorpresa, sino una profunda y resignada tristeza. Dejó caer una llave inglesa al suelo, que sonó con un eco metálico que pareció romper el aire denso de la tarde. Lucía levantó la vista y sus ojitos se iluminaron por un instante antes de mirar a su padre, buscando permiso para sentir esa alegría. Isabela se arrodilló a la altura de la niña, sin importarle que su traje de diseñador se ensuciara. Su voz salió en un susurro tembloroso, casi inaudible. «Te extrañé, pequeña». Rafael se irguió, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de grasa en su piel. Su postura era defensiva, un muro de dignidad herida que Isabela sabía que ella misma había ayudado a construir. «Señora Fuentes, no debería estar aquí. Este no es un lugar para usted». Isabela se puso de pie enfrentándolo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejó que cayeran. «Mi lugar está donde me siento viva, Rafael. Y desde que ustedes se fueron, no he hecho más que existir. El dinero, las empresas. Es solo ruido, un ruido que ya no soporto». Él bajó la mirada hacia su caja de herramientas, ese objeto que era la extensión de su ser, su único patrimonio. «Usted y yo vivimos en mundos que no se tocan». Lo que dijo ese hombre, Roberto, tenía razón. Mi hija empezó a soñar con cosas que yo jamás podré darle, y eso es un dolor que no estoy dispuesto a permitirle. No puedo protegerla de la pobreza, pero sí de las falsas esperanzas. Isabela dio un paso más cerca, su voz ahora firme, cargada de una convicción que no usaba en sus juntas de negocios, sino que nacía de un lugar mucho más profundo y vulnerable. «Te equivocas. La única falsa esperanza es creer que la riqueza protege del dolor o de la soledad. Yo viví toda mi vida en una jaula de oro, Rafael, una jaula hermosa, pero una jaula al fin. Ustedes me mostraron que se puede ser libre y digno sin tener nada. Me enseñaron lo que es un hogar». Lucía, que había observado todo en silencio, se levantó y caminó hacia su padre. Tomó su mano grande y callosa entre las suyas y luego miró a Isabela.
Papá dice que somos un equipo y que los equipos no dejan a nadie atrás, dijo la niña con una seriedad impropia de su edad, repitiendo las palabras que seguramente había escuchado 1000 veces de su padre. Esa frase, tan simple y tan pura, fue la llave que terminó de abrir la cerradura del orgullo de Rafael. Miró a su hija, luego a Isabela, y por primera vez, el muro en sus ojos comenzó a derrumbarse. Vio en el rostro de esa mujer poderosa no a una millonaria, sino a alguien tan perdido y necesitado de conexión como él. Isabela se acercó a la caja de herramientas. Con una delicadeza que sorprendió a Rafael, rozó con sus dedos el metal abollado y oxidado. «Esta caja», dijo con la voz entrecortada, «esta caja contiene más valor que toda mi fortuna. Contiene el trabajo de un hombre bueno, la dignidad de un padre que lo da todo por su hija. Yo no quiero ofrecerte caridad, Rafael. Quiero invertir en esto, en tu talento, en tu honestidad». Él la miró, confundido, sin entender a dónde quería llegar. «Abramos un taller juntos, el mejor taller de Ciudad Juárez. Tú pones el conocimiento, la habilidad, el corazón, y yo pongo los recursos, no como tu jefa, sino como tu socia, como un equipo». La palabra resonó en el aire caliente. Equipo, la misma que había usado su hija. Rafael miró a su alrededor, al taller improvisado, a los otros mecánicos que observaban la escena a la distancia con curiosidad. Miró sus manos sucias, el símbolo de su lucha diaria, y luego miró a los ojos de Isabela, donde ya no veía lástima, sino un profundo y sincero respeto, un respeto que valía más que cualquier cheque. Una lágrima solitaria finalmente rodó por la mejilla de Rafael, una lágrima que no era de tristeza, sino de un alivio que le inundaba el alma. Asintió lentamente, un gesto casi imperceptible, pero que para Isabela significó el mundo entero. 6 meses después, en la inauguración del taller Morales y Fuentes Soluciones Automotrices, el lugar no olía a champaña cara, sino a café de olla y a tamales recién hechos. No había políticos ni gente de la alta sociedad, sino mecánicos, vecinos de la colonia y antiguos compañeros de Rafael que ahora tenían un empleo digno. Isabela, vestida con unos sencillos jeans y una blusa, servía el café mientras reía con las esposas de los trabajadores. Rafael, con un overol nuevo e impecable, explicaba a